Buenos días, hermanos y amigos, bendiciones para el día de hoy. Seguro que alguna vez hemos oído el que la perfecta ley es la de la libertad, frase que se encuentra en Santiago 1.25. Ahora bien, si esta porción del verso de Santiago 1.25 se dice fuera de contexto, puede inducir a equivocaciones, algunas tan peligrosas como el poder llegar a pensar que el todopoderoso Dios nos ha dado la libertad para poder hacer lo que se nos venga en gana, y ciertamente podemos en el sentido de que somos libres y podemos escoger el cómo actuaremos, haciendo lo bueno o lo malo en las distintas situaciones de nuestra vida. Así pues tenemos libertad y libre albedrío, solo que no debemos utilizar la libertad para pecar, pues de ser este el caso parecería más una ley del libertinaje o ley de la maldad que la ley de la verdadera libertad. Y de esto es que se nos advierte en 1 Pedro 2.15, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Así que la libertad no es para encubrir la maldad, sino para hacer el bien, y en este mismo sentido señala Gálatas 5.13. Ustedes fueron llamados a libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien sírvanse unos a otros por medio del amor. Entonces la libertad se ha de utilizar para hacer el bien y para amar al prójimo, sabiendo que Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado, y esta liberación del pecado es la libertad a la que se refiere en el verso de la perfecta ley, es la de la libertad. Más curiosamente, al mismo tiempo, al vivir en la perfecta ley de la libertad, pasamos a ser siervos del Altísimo Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro todopoderoso Rey, como leímos en 1 Pedro 2.16. Entonces, ahora vemos parte del contexto de la ley perfecta, que es la de la libertad. Y empecemos leyendo Santiago 1.21, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Solamente leyendo estos dos versos ya podemos entender claramente que la libertad de la que nos hablará un poco más adelante no es la del libertinaje, sino la libertad para, como leímos, ser hacedores de la palabra ingerida en nosotros y no ser solamente oidores, pues si no somos hacedores de la palabra en obediencia a las Santas Escrituras y a la voluntad divina, nos estaremos engañando a nosotros mismos, y esto será para nuestro propio perjuicio. Continuamos en el verso 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Aquí vuelve a enfatizar en el hacer obras, primero oír, aprender y luego poner por obra la santa palabra, pues el no hacerlo sería haberse olvidado de quién es uno mismo. Pues los hijos de Dios son los que hacen su voluntad, como dijo Jesucristo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y ahora veamos el tantas veces tan mal citado verso 25. Mas el que hubiera mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad, y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho o en su obra. De nuevo observamos cómo relaciona la perfecta ley, también llamada así en el Salmo 19.7, donde se menciona que la ley es perfecta, pues como estamos viendo, la perfecta ley, que es la ley de la libertad, va acompañada de obras acordes a la palabra e instrucción divina. Pensemos que la ley solo condena a los transgresores y es firme y rígida con los no arrepentidos, mas los que guardan la instrucción del Señor no están bajo la ley, pues al no quebrantarla no son condenados ni tampoco son hechos esclavos del pecado, sino que son libres para poder andar en rectitud, amor y justicia. Mas si pecamos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con Dios Padre, a Jesucristo, Hijo de Dios. Y continuamos en el verso 26. Si alguno de entre vosotros piensa ser religioso en el sentido de temeroso adorador de Dios y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión
u adoración del tal es vana. Así, si uno piensa ser temeroso de Dios y servirle, y a su vez habla descuidadamente y de forma corrupta y dañina, éste se engaña a sí mismo, pues ni siquiera obedeció el segundo gran mandamiento, el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y finalizamos con el verso 27. La religión, el temor de Dios y culto puro y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así finaliza con dos advertencias, la primera en referencia al anterior verso leído, es decir, amar al prójimo como a sí mismo, diciéndoles que es necesario como muestra del amor visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y la segunda advertencia es la de guardarse sin mancha del mundo. ¿Y cómo nos guardaremos sin mancha si no conocemos lo que es bueno o lo que es malo? De forma que implícitamente hace una clara referencia a la instrucción y a la palabra, a la ley divina, a la perfecta ley, la ley de la libertad, la cual primero debemos conocer y aprender, y después, no siendo oidor olvidadizo como aquel que tras observar su rostro en el espejo se olvida de su imagen, sino por el contrario, debemos, mirando la ley perfecta, no solo ser oidores, sino hacedores, que es lo que muestra una fe viva. Y esto no es difícil, pues todo lo podemos en Cristo al ser librados por pura gracia, la gracia de nuestro gran y poderoso Dios vivo y su Hijo amado Jesucristo. Amén. Oh, aleluya. Gloria al santo y todopoderoso Dios. Que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.